Hola, buenas noches. Hola, estamos ahora sí, la pantalla completa. Sí, doctor. Perfecto. Empezamos ya. Buenas noches a todos. Buenas noches, Vamos a doctor. dar, muchas gracias. Vamos a dar por iniciada nuestra clase inaugural. Lo vamos a dividir en dos capítulos. En una primera parte introductoria, primero quiero darles la bienvenida al curso. Lamentablemente el día de hoy no ha podido ser factible por varias razones. Segundo, de que estamos pues en huelga, ¿no? Entonces es una situación que nos ponen contra la pared y usted tenía un examen de medicina legal. Antes de empezar la clase, ustedes tienen que recordar que neurología es un curso que dura 7 semanas, 7 créditos, hay 2 exámenes parciales, no son acumulatorios, hay un examen teórico práctico para el 7 de noviembre, que es el último viernes para ustedes, su rotación. Hay ciertos requisitos para el curso. Ustedes tienen que tener una libreta de notas, no una libreta de 5x5, sino un cuaderno de 48 hojas donde anoten, lo dividan en partes, casos clínicos, vocabulario, y todos tienen que tener las clases que van a participar ustedes diariamente. Por ejemplo, mis alumnos, diariamente les reviso el cuaderno, o sea, de la clase anterior, del día anterior. De igual manera, sus tutores también van a estar en la obligación de revisar su cuaderno de la clase del profesor que ha hecho el día anterior, es decir, el resumen de la clase. Lo que han logrado atender a lo largo de la exposición, ustedes van a notar vía piramidal, que tiene 2 fascículos, la vía córtico-espinal, la vía córtico-vulvar, y que la vía córtico-vulvar, así van a ir anotando, haciendo sus dibujitos, etcétera, etcétera, sus cuadernitos. Tienen que tener todos una linterna, todos tienen que tener una linterna, es obligatorio. Y esa linterna obviamente va a ser de larga duración, porque les va a permitir a ustedes evaluar a los pacientes en su internado, ya no falta nada. Tienen que tener un martillo de reflejos sí o sí, tienen que tener pues su estetoscopio, su martillo de reflejos, su linterna. No les exigimos oftalmoscopio porque es un poco inalcanzable por la economía, pero los que pueden tener en buena hora, si lo tuvieran, pueden practicar con ello, llevar a sus docentes, y nosotros en los hospitales hacemos fondo de ojo, hablamos con los oftalmólogos y las hacemos. Hay ciertos requisitos que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Les voy a mostrar las rúbricas para desarrollar el curso de neurología. Está en una determinada ubicación en las diapositivas. Previamente, una vez que tengan todo ese material, ustedes tienen que estar presentables. Tienen que ir con el uniforme planchado, limpio, con el cabello corto, las chicas con su cabellito amarrado hacia atrás. Siempre he tenido la visión y la filosofía de que nosotros en San Agustín debemos ser muy buenos, muy, que queremos lograr el éxito a nivel de las universidades. Entonces, para lograr ese éxito, ser mejor que muchas universidades, tenemos que nosotros ser mejores, no exigir que la universidad sea mejor. Nosotros somos la universidad. Nuestras clases es la universidad, lo que hacen en su práctica es la universidad. Entonces, traten de ser lo mejor de ustedes para que el curso se desarrolle bien, por favor. Esa es digamos, la motivación hacia ustedes, que estudien, que logren ser buenos, que saquen adelante a nuestra universidad. Pero mucho más importante es lo que les voy a decir. Antes de empezar el curso, ustedes tienen que tener una buena relación médico-paciente. Invoco, llamo a ustedes con su buena presentación, con su mandil abrochado, con sus tetos en el cuello, sin maletines. No vamos a cargar maletines, nadie carga maletines, por favor. Todo se deja en las aulas, en los lugares correspondientes donde haya seguridad, pero pasamos con nuestra libreta de notas y nuestro material de trabajo, nuestro lapicero. Los que tienen tablets, pues tienen tablets, ¿no? Y los que no lo tienen, pues no es obligatorio ese objeto. La relación médico-paciente inicia con el saludo, el respeto, y no solo al paciente, sino también a su entorno. De repente la enfermera está pasando visita, está colocando una vía, el técnico está de repente realizando un paciente, hay que saludar. Buenos días señora, buenos días.
Ya una vez que nos ubicamos en el paciente, señor paciente, buenos días, yo soy el alumno de sexto año, me han dado a mí su caso de estudio, yo voy a ponerle mayor interés en su situación de salud, lo voy a ayudar y comenzamos a hacer la anamnesis de mi paciente, con respeto, saludando al entorno, pensando que el paciente necesita vuestro apoyo, que el médico tiene que ir a ayudar al paciente. Esa es la visión de un alumno de medicina dentro del hospital. No puede ir con el celular, estar haciendo, digamos, situaciones que puedan faltar de respeto al acto médico, que es relación médico-paciente. Y habrá sus momentos en el patio o en otro lugar donde tenemos derecho de repente a contar una anécdota, etcétera. Entonces, invoco a ustedes, primero llevaré siempre adelante vuestra identificación, en el pecho adelante su nombre y cuadernito y saludo y respeto al paciente. Una vez que tengamos ese entorno, recién podemos dar inicio al curso. Si no hay esas características humanas previas, no vamos a poder continuar. Para ello he preparado la clase inaugural. Entonces vamos a pasar la primera diapositiva. La distribución de los grupos es que ya todos ustedes tienen con una modificación previa autorización. Estos son los grupos, 4 alumnos rotan, 4 semanas rotan los alumnos por neurología y las demás rotaciones por neurocirugía, pero hay un grupo íntegro como es el de la doctora Villagra y del doctor Flor que no rotan, que hacen íntegro el curso. La idea es que los alumnos que hacen neurología pues tienen temas neurológicos. Quiero decirles que la neurología es una sola, el examen neurológico es uno solo, pero el paciente tenía un tumor cerebral, tiene que terminar en una cirugía, tiene que terminar en un hematoma cerebral en una sala de operaciones, pero yo he detectado que el paciente se ha caído del caballo, se ha golpeado la cabeza y desde ese momento el paciente ha cambiado su comportamiento y no es la persona de antes, algo está pasando y no tiene mucha fuerza en el lado derecho de su cuerpo. Eso a mí me invita a pensar que algo está pasando en su cabecita después de la caída y le encontramos que tiene pues un hematoma subdural con la tomografía realizada y tenemos que hacer la consulta a neurocirugía lo va a operar. Entonces, ahí no hay dos historias clínicas, no hay historia clínica neuroquirúrgica, no existe. La historia clínica neurológica es una sola que deriva, de acuerdo a la característica, pues en un acto quirúrgico, donde el neurocirujano, utilizando sus habilidades y destrezas y su especialidad, logrará extraer el tumor, logrará extraer el hematoma subdural, etcétera, y hará una evolución neurológica posterior. No hay una evaluación neuroquirúrgica, no existe, es una evaluación neurológica de cómo están sus pupilas, no hay pupilas para el oftalmólogo, pupilas para el neurólogo, pupilas para el médico, no, la pupila es una sola, tiene un tamaño, tiene una forma, y se describe en el capítulo del examen de pares craneales en el par 3, ¿no es cierto? Ahí evaluamos el tamaño pupilar. Entonces, se divide así, justificando la parte de neurocirugía que deben ustedes entrar a sala con sus tutores y es una cosa diferente que yo te cuente cómo se opera, que tú entres a sala y veas cómo el doctor hace una craneotomía, utiliza unos instrumentos especiales, logra perforar el cráneo, corta el hueso con una sierra especial, logra ver la dura madre, comienza a aspirar, etcétera, etcétera. Es un procedimiento que tú dices, esa es la dura madre, wow, ese es el... Oye, mira cómo está latiendo la arteria, la vena, mira, está el boom, boom, está latiendo. Y está el médico extirpando, sacando el tumor. Y eso tiene que entrar para tener una visión mucho más práctica de la neurología y de las neurociencias. Entonces, en neurología hay capítulos muy propios, como el ACV. Tú no vas a ver un ACV isquémico en neurocirugía, salvo que sea un ACV maligno. Y no vas a ver un tumor cerebral o un ACV hemorrágico inmenso en neurología. Basta en neurocirugía porque necesita un monitoreo de neurointensivismo, que es diferente. Entonces, es la razón por la cual ustedes rotan por esas rotaciones, aprecien su carga, túrnense, doctor, ¿cuándo entramos a sala? Está tras de eso, ¿no? Porque más van ahí a ver la parte quirúrgica del procedimiento. Y también la experiencia de los profesores respecto a la fisiopatología del TBM. Van a haber muchos pacientes con TBM, tienen que leer para poder apoyar al paciente
en su recuperación. El tema está dividido en 28 clases, 8 seminarios. A la mitad del curso se hace la primera, ¿no? Entonces estamos empezando con la clase inaugural del día de hoy, mañana hacen la clase de conciencia. Estoy esperando un comunicado oficial. Escúchenme, jóvenes, ustedes van a dar examen incluso el 7 de noviembre, el 6 de noviembre es jueves, el 5 es miércoles, el martes acaban el curso si es que no hay ningún retraso. Entonces ustedes ya no tienen opción a día del estudiante, nada, ya fue eso para ustedes. Y justamente la medicina tiene construido en cuarto año, quinto año tal vez pudieron hacerlo. Pero sexto año ya están ustedes enfilados en muchas situaciones. He mandado un mensaje a las encargadas que me den la respuesta si mañana va a estar abierto la facultad de medicina. Solo quiero saber eso. Si está abierta la facultad, se hacen las clases normales. Pero si va a estar cerrado, tampoco podemos forzar y entrar por el techo o por la pared. No podemos lograr no podemos hacer eso. Entonces, eso lo vamos a dejar más adelante, todavía tenemos unas horas más. Entonces, no pueden perder ni una hora de clases ustedes. Ya olvídense del día del camote, el día del pollo a la brasa, el día del administrativo a cada 5 días, creo que quieren hacer su día. Ustedes ya no pueden, no tienen opción, porque acaban el 7 de noviembre, que es 23 días antes de su internado, o sea, antes de que hagan sus concursos y todas sus cosas. Entonces no pueden darse sus lujos. Las clases primero son semiológicas, semiología pura, por favor. Vamos a recordar la semiología. Ustedes son chicos que vienen del COVID, vienen de la anatomía virtual, vienen de la virtualidad, pero nosotros no por eso tenemos que subsanar esas partes mediante el complemento diario en la semiología, mostrarles a ustedes. No es que tampoco no sepan nada, no, pues no, jamás así. Ustedes se han leído Snell tapa a tapa, entonces saben muy bien neuroanatomía, entonces tienen que reforzar nomás ahora con la semiología. Entonces, un fundamento y pilar básico para avanzar en el curso es la neuroanatomía y la fisiología sumados para poder complementar con la semiología y avanzar con la fisiopatología. Todo va en cadena y la clínica. Ahí tienen ustedes los temas, los tutores que van a desarrollar las clases. Los temas, algunos tienen duración de 2 horas, tienen que entender que los docentes trabajan dualmente. La labor asistencial, que es una obligación hasta legal, si tú te sales antes de la hora, puedes ser inculpado por abandono de trabajo, muchas cosas. Y si tú le dices que eres docente y tenías clase a la 1 y que salías a las 2, no te van a aceptar. Entonces, por eso que los docentes algunos docentes que salen a esa hora, pues hacen en ese horario, porque no podrían salir antes. Es un problema muy, muy crítico para los médicos, tanto del MINSA como del Seguro Social. La hora de entrada también les he puesto en la hoja, estamos recalcando, ahí tienen todos los capítulos que vamos a desarrollar. Seminarios jóvenes, desde ahora ya ustedes tienen que exigir a sus docentes el seminario que van a hacer. Un momentito, por favor, un momentito. Disculpen, era una llamada urgente. Entonces, estábamos conversando de que los seminarios, ustedes tienen que pedir a sus tutores, doctor Peralta, doctor Flor, doctora Astete, dígame por favor, este grupo que está iniciando es el grupo que va a hacer su seminario con ese tutor. O sea, todos los que ahorita están en este día, con el doctor Mesa, con el doctor Hernández, con él hacen el seminario. O sea, por eso lo deben pedir ya.
porque van a rotar cada 2 semanas por neurocirugía, entonces lo van a, si no de repente se olvidan, una cosa así, pueden olvidar, ya no van a ver al tutor y no van a coordinar, tienen que coordinar desde mañana mismo, doctor, qué tema nos toca, o pasado mañana, qué tema cómo vamos a desarrollar el tema que nos corresponde con usted. ¿Listo? Seminarios en las fechas programadas, duran 1 hora 30 según el sílabus. Ahí tenemos el fin de curso, que es el día 7 de noviembre. La última clase es el 4 de noviembre. Vamos a tratar de adelantarlo. Cualquier hueco que se presente en el camino va a ser ocupado. Por ejemplo, no sé, pues se supone que, digamos, el lunes no van a hacer clases por alguna razón y se ocupe esa con otra clase inmediatamente, ya se corrige, debemos estar anticipándonos. Los tutores pueden avisar cualquier impasse, situación para ocuparlo, porque hay clases que están listas para dictarse y acabar antes el curso. La idea es acabar el día viernes 31 de octubre, y es un día también, entre comillas, casi feriado, porque es el día de la canción criolla, y tanta cosa, entonces, pero tenemos que terminar nuestras clases, aunque sean virtuales, este seminario de miastenia, vértigo central, tenemos que terminarlo en esta semana, o sea, de alguna forma vamos a tener que coordinar, por eso les digo, no podemos perder ni un día. Si mañana hacemos, no hay que hacer mucha virtualidad porque está prohibido hacer virtualidad. Estamos dando esta clase por una situación de la huelga del seguro y porque ustedes tenían examen de medicina legal. ¿Listo? Hay unos talleres complementarios que se van a dar ya, a esto debemos hacer el primer taller, pero lo estamos haciendo como clase inaugural, mañana lo vamos a complementar a la misma hora para ir avanzando. Si bien es cierto, neurología es un curso, entre comillas, un poco extenso, es un poco intenso, requiere de muchos requisitos, como por ejemplo la neuroanatomía, la neurofisiología, la semiología, para parar el curso de clínica neurológica. Entonces es un curso que requiere que el alumno no se ponga duro, no se ponga rebelde, no se ponga, que no, tiene que mostrar su situación de aceptación hacia lo que es las vías, lo que son los núcleos, lo que son las enfermedades degenerativas, vasculares, que es un curso para nosotros muy apasionado. Las rúbricas son estas, ¿no? Para las clases teóricas, ¿no? Se les evalúa la asistencia puntual, revisa el tema, participa preguntando, presenta lo que el doctor le pide y le ponen pues un puntaje, ¿no? De lo que va participando. Y estos son para trabajos en prácticas presenciales en el hospital, ¿no? O sea, ustedes van a ir, les van a decir, a ver, prepárenme un artículo, prepárenme el cercosis, me traen un artículo mañana, ¿qué te parece el signo? ¿Cuáles son los signos meningios? ¿Qué opinas de esta evolución de este paciente? Participa activamente, colabora, es activo, no está durmiéndose frente al profesor como que no hubiera dormido en la noche, asiste presentable y tiene su identificación. En la hora de clase, en la anterior rúbrica, tienen que pararse al momento de que el profesor ingresa, es obligatorio, es una forma de respeto. Todos sabemos que respetos guardan respetos, por lo tanto el alumno respeta a su profesor y el profesor respeta a su alumno. Eso es recíproco. Entonces, en el momento que ingresa el profesor, se paran todos frente al profesor y tienen que estar minutos antes, unos 3 minutos, 4 minutos antes de que empiece la clase, porque puede llegar el profesor y no hay alumnos, recién como sería una clase por dictada, origina conflicto, origina mal momento. El profesor dice, yo he llegado a la 1:30 y no había ni un alumno, estaban en el deporte, entonces no, tienen que ya superar todas esas cosas. Medicina así se los exige. Es solidario, asiste a la práctica puntualmente. La hora de entrada no es pues 7:45, 8:45, no, es 7:15 en el Seguro Social, en neurocirugía 7 en punto, en el Honorio es 8 de la mañana, en el Nacional es 8 de la mañana, pero no en 8:30, traten de ir a la hora, por favor. ¿Ya? Listo. Obviamente la clase inaugural es para advertir, para comunicar, para motivar, no es para asustar ni para nada, porque recién empieza la rotación. Entonces, esta diapositiva me identifica
dos condiciones básicas de neurología que tienen que saber. Ahí tienen un homúnculo motor, en el cual vamos a basar casi la mayor parte de nuestro curso, que es la vía motora, ¿no? Y acá a la derecha tenemos, para mi derecha, pues ustedes de repente, por la ubicación, el signo de Babinski, que es patognomónico de la neurología, un signo de lesión de primera neurona motora. No puede haber ni un solo alumno, así, el 99.99 alumnos de medicina de todo el mundo, no solamente nuestros, deben saber qué significa Babinski, que es un signo de lesión de primera neurona motora. Su presencia me está diciendo que la primera neurona está lesionada. Debo reconocer. Si yo encuentro en un paciente en examen ese signo, me está diciendo que la primera neurona está tomada. Por lo tanto, tengo que adicionar a todo lo demás que tiene en contexto mi paciente. Los materiales utilizados son, pues, hemos dicho diapasón, pero ustedes no van a poder comprarlo porque no hay necesidad tampoco obligatoria, pero el martillo sí, la linterna sí. Tenemos que tener, por favor, linterna. Yo tengo mi clase con ustedes el día miércoles, no debe faltar ninguno. Toma lista el señor delegado, tiene un Excel que debe compartirlo con sus compañeros de rotaciones anteriores para llenar el Excel y me lo tiene que pasar al final de rotación y tiene que coincidir con lo que ustedes escriben en sus prácticas. Entonces, un poco de neurología, un poco de historia es la siguiente. Nosotros, como neurólogos, venimos de una escuela de medicina interna en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Este neurólogo francés llamado Jean-Marty Charcot, que es para nosotros pues, prácticamente el padre de la neurología, porque él es el que insinuó, creó el método anátomo clínico que hoy día lo vamos a sostener en esta exposición. Existe un método en la neurología para poder desarrollar nuestro diagnóstico. La idea de la medicina hoy en San Agustín es que el alumno de sexto año sepa diagnosticar una enfermedad. Para ese diagnóstico tiene que tener un procedimiento, no puede decir, doctor, me duele la cabeza, ya tienes salmonelosis. ¿En base a qué? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has ubicado? ¿Cómo has llegado a esa deducción tan rápida? No, tiene un método, un proceso. Ese proceso, este señor Jean-Marty Charcot lo ideó así. Dijo, tiene que haber una relación entre la anatomía y la fisiología. Entre la anatomía y la fisiología. Tiene que haber, entre la fisiología que va a expresarse mediante el signo clínico, entre la anatomía y la clínica. O sea, la zona del cerebro frontal da estos síntomas, la zona temporal da estos síntomas, la zona da estos síntomas, por lo tanto, lo está correlacionando la anatomía con la clínica. Entonces, ¿qué es importante para la neurología? La anatomía y la topografía de la lesión. La anatomía es algo extenso, la topografía es algo más específico. ¿Listo? Entonces, neurólogo famoso, que nosotros lo recordamos siempre, ha sido precedido también en el siglo XVI por otros, como el británico Thomas Willis, que es el que describió el polígono de Willis, por ejemplo, ¿no? Que todos vamos a desarrollar en fosa posterior. Entonces, nos debemos a este neurólogo famoso, Jean-Marty Charcot, y la Salpêtrière, que es la escuela de donde venimos, la escuela francesa de la neurología, ¿no? Y tenía pues una participación enorme en lo que es el desarrollo de los diferentes síndromes. Fue muy famoso, juntado con otros como, por ejemplo, hasta Babinski, que fue su pupilo, ¿no? Tenemos la historia de la neurología. Fue un docente de primer nivel en Francia. Y esta es una de las gráficas más importantes que se encuentra en el Hospital Salpêtrière, donde él fue jefe, director. Esta es una gráfica donde vemos a muchos neurólogos famosos que están en esta relación. Babinski, entre de ellos, ¿no? O sea, famosísimo. Entonces ahí tenemos a los discípulos de este profesor de la neurología, todos ellos de alta pues, recordación, hasta el síndrome de Guillain-Barré, hasta Joseph Babinski, que lo tenemos ahí. Lermite, el signo de Lermite, que van a leer en esclerosis múltiple, hasta Henry Gaustad, las crisis de Gastaut, ¿no? O sea, esto es una cosa recontra bonita, la parte de la historia de la neurología, que siempre hay que tocarlo. Y ahí tenemos a Barraquer, que es un padre grande de
de la neurología española, y a los españoles, a los alemanes como Alzheimer, Romberg, el famoso signo de Romberg, para recordarles nomás que en neurología existe más de 2000 epónimos. Estoy hablando de epónimos, signo de Babinski, signo de Romberg, ¿no? Entonces son patologías que son epónimos y se deben a estos personajes que han estudiado la neurología. Americanos tenemos y seguimos a Raymond Adams, que es el libro de Victor Adams, que es el coquito para nosotros, y este de Young, que es un libro de semiología neurológica, que a los que estén interesados les podemos compartir. Tenemos a estos libros en PDF, los que quieren estudiar me lo piden y se los comparto. Entonces, ahí están los libros en los cuales nosotros desarrollamos la neurología, principalmente este último, que es un coquito para todos los neurólogos. Obviamente ustedes no van a ser neurólogos, pero es bueno que sepan que en la historia de la neurología venimos de Francia, los americanos copiaron la neurología y luego hicieron la mejor neurología del mundo mediante la Academia Americana de Neurología. También en el Perú, nosotros tenemos el Instituto de Ciencias Neurológicas, muchos agustinos tenemos allí, y muchos de ustedes, de repente, si les gusta la neurología, van a terminar en este instituto de amplio prestigio. Y tenemos también la neurología en Arequipa. Acá tenemos al doctor Rondón, un maestro de la medicina que estudió en el Salpietre, el único médico de Arequipa, neurólogo que estudió en ese instituto de Salpietre, que es en Francia, y el doctor Carlos Lizárraga, que es un médico pues, que da la cara por la San Agustín, él es jefe de un área de neurología en Rochester, donde tenemos intercambio con los chicos. Entonces, este es más o menos el panorama de la neurología, que ustedes tienen que más o menos saber que existe esta historia y que en nuestro medio pues tenemos más o menos unos 45 neurólogos, ¿no? unos 30 neurocirujanos. Entonces, hay un término que vamos a desarrollar a lo largo de esta exposición, que se llama la focalidad neurológica, que es un término por demás interesante. Cuando ustedes ven a un paciente, cuando ustedes observan a un paciente, tienen que aproximarse a la patología neurológica. Primero tienen que saber si la queja del paciente es neurología o no es neurología. Entonces, esto no lo podemos adivinar. Esto lo vamos a desarrollar mediante la anamnesis y el examen físico. La San Agustín les va a entregar a ustedes un título de médicos cirujanos donde avala su formación. Les dice, este doctor fulano es un médico cirujano y para ser médico cirujano ha tenido que cumplir las competencias de lo que es la anamnesis y el examen físico. Es un experto. Este señor Pedrito es un experto en semiología. Así lo hemos formado, dice la San Agustín. Entonces estamos en esa fase, estamos en ese proceso. Y muchas veces, a ver, los exámenes son normales, pero no porque son normales nos quedamos ahí. El paciente viene así, ¿eh? Acuérdense, por favor, de estas enseñanzas. Ustedes no están preparándose para ver tomografías ni ver resonancias. El médico no puede asistir a una resonancia sola, decir, doctorcito, quiero que me lo vea esta resonancia. No, acuérdense, no. Nosotros no vemos resonancias, ni tomografías, ni examen de sangre. Nosotros vemos pacientes. Nuestra razón de existir son los pacientes. Es como para el docente, la razón de existir son los alumnos. ¿No es cierto? Entonces, el paciente es nuestro objetivo, tanto de ustedes como de nosotros. Examinar a un paciente, hacer una buena anamnesis. Ese es el arma que les enseña la universidad. Dice, te entrego la anamnesis para que te defiendas en la vida. Y tú tienes que hacer una muy buena anamnesis. ¿Y qué significa anamnesis? Es evaluar muchas cosas de la historia teórica del paciente. Y la parte práctica u objetiva va a ser el examen neurológico. Entonces, no vamos a ver resonancias, no vamos a hacer tomografías a un nicho, vamos a ver pacientes. Y de acuerdo a lo que yo pretenda diagnosticar, digo, este me parece un tumor cerebral, le pido una tomografía o una resonancia o una espectroscopía. Pero no puedo yo de frente escuchar a un paciente decirle, doctorcito, quiero que me vea esta tomografía un ratito. ¿Por qué le han sacado esto? Cuénteme qué ha sucedido. Y cuando salga esto, y la tomografía normal, decían, diré, usted no tiene nada, señorito, la tomografía está normal, su golpe no ha sido de gravedad, no al revés.
Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué estoy buscando? Eso se llama anamnesis. Y tengo que describir lo que encuentro, y para eso me valgo del método clínico. El método clínico tiene 4 componentes. El diagnóstico sindromático es una columna, ya pueden ir anotando. El diagnóstico topográfico es la segunda columna, el diagnóstico nosológico es la tercera columna y el diagnóstico etiológico es la cuarta columna. Es decir, el método clínico, el proceso por el cual yo voy a llegar a un diagnóstico, tiene 4 pilares: diagnóstico sindromático, diagnóstico topográfico, nosológico y etiológico. ¿Qué cosa va en el diagnóstico sindromático? Va los signos o síntomas de mi paciente que en su queja contiene. ¿Por qué viene usted a la consulta? Porque me duele la cabeza. Entonces voy a hacer semiología del dolor de cabeza. ¿Por qué más viene? Porque además se me adormece la mitad de mi cara. Síndrome parestésico de la mitad de la cara. Haré la semiología. También he vomitado, semiología del vómito, cuántas veces, precedido de náuseas, ha sido explosivo, no ha sido explosivo, precedido de náuseas, volumen, color, todo tiene su semiología. Desde cuándo, cómo, frecuencia, todo eso, cada cita. Además, tenía mareo, y que le daban vueltas a las cosas, sí me daban vueltas, y además de eso, usted escucha bien, yo soy el investigador, yo soy el que pregunta, y eso que pregunto se llama sustrato. Yo no podría preguntar a algún paciente algo si no tengo sustrato. O sea, si no sé qué cosa es epilepsia, primera vez que escucho qué es epilepsia, me parece conocido ese término. No tengo sustrato. ¿Qué le podría preguntar al paciente de epilepsia si no tengo sustrato? Pero si yo tengo sustrato, es decir, sé que las epilepsias son fenómenos paroxísticos, reversibles, que se dividen en 2, y que existen las focales, las generalizadas, de origen incierto, y que las generalizadas son así, las son así, y que sé todo el sustrato. Entonces yo en el momento de hacer la anamnesis pregunto, pues, de acuerdo a ese sustrato, en forma ordenada, en forma estructurada, utilizando conectores. Paciente que presenta cefalea concomitantemente, estoy preguntando así. ¿Listo? Muy bien. Este es un librito muy bueno. Les voy a compartir. Es un libro de semiología, de exploración neurológica de Fourier. Lo tengo en PDF también. Se los voy a compartir porque es muy, 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 muy directo para la neurología. Entonces, ¿ustedes qué han hecho? La anamnesis. La anamnesis, con esas 4 columnas, han sustraído datos y han comenzado a buscar la topografía, la nosología y la probable etiología. Pero ese ejercicio que estoy proponiendo es teórico, es en base a la anamnesis. La anamnesis es teoría. La parte práctica del examen neurológico es luego que va a corroborar la parte de la teoría. Entonces, hablemos de la parte de la anamnesis, hablemos de la parte de la exploración física, que pretendo buscar un resultado. Tal vez sea una lesión o múltiples lesiones, o sea, difuso. Entonces, en medicina en neurología se van a dividir en 2 cosas. O es una lesión focal o es una lesión no focal. Pongo un ejemplo. Si el paciente tiene un déficit motor del hemicuerpo izquierdo, pues ese es un término de focalidad. Tiene una focalidad que corresponde pues al hemisferio cerebral contralateral y a la arteria tal, dependiendo al tiempo de evolución. Entonces, eso se llama focalidad porque nos está expresando un sitio de lesión que tiene una topografía, una anatomía que no va a fallar, no va a cambiar. Pero la palabra conciencia, paciente que pierde el conocimiento, se cae al piso durante 3 minutos, ese pérdida de conciencia no puede ser focal. Ese es un término difuso, porque para yo tener un compromiso de conciencia tengo que tener o es la SARA, que es la sustancia reticular activa ascendente, o es la corteza cerebral, todo el manto cortical. Es muy extenso, entonces es un término difuso. Entonces, en neurología se van a dividir en 2, focales y no focales. Los focales, y el más representativo es el déficit motor, pero también puede haber déficit sensitivo, déficit de lenguaje, déficit de par craneal, compromiso de función superior. Entonces, eso también significa focalidad.
pero con su propio término, focalidad sensitiva, focalidad motora. Entonces tiene una focalidad neurológica con el lenguaje, pero difuso es aquello, por ejemplo, el mareo, o la náusea, o el vómito, o la cefalea, son síntomas difusos, se llaman encefálico difuso. Exactamente no tenemos la topografía de esa lesión, no sabemos en qué parte exactamente está la lesión. Entonces, eso tenemos que saber a lo largo del curso, la focalidad neurológica. Entonces, tenemos que aproximarnos a la patología neurológica mediante la situación basal del paciente desde el punto de vista neurológico. Determinar qué le pasa al paciente si tiene una focalidad neurológica mediante la exploración, el déficit neurológico focal, ¿no? Que corresponde con un territorio neurovascular, que es lo que acabamos de decir, y cuáles son los probables focos. La paresia, la hipoestesia, la disfasia, el déficit visual o campimétrico o la diplopia, vértigo, la ataxia, son temas de focalidad neurológica. Tenemos que ir ya avanzando. Y hay una palabra básica que es la temporalidad del síntoma. ¿Cómo es el síntoma en el tiempo? Eso vamos a analizar, básico. Y ahí tenemos esto, la temporalidad. Primero tenemos que escuchar al paciente. Preguntamos sobre sus síntomas y hay una palabra que se llama cronología. La semiología que se les enseña a ustedes en San Agustín es una semiología narrativa de la anamnesis. ¿Qué cosa es narrativo? Es una concatenación de, digamos, de hechos que han ocurrido en el paciente en forma cronológica. Narramos en forma cronológica. Pongo un ejemplo. Paciente refiere que hace 3 semanas, en forma brusca, presenta cefalea. Cefalea de zona parietal derecha, de tipo pulsátil, de intensidad 8/10, utiliza un conector. Concomitantemente presenta sensación de alza térmica no cuantificada. Posteriormente, otro conector presenta debilidad del hemicuerpo derecho y posteriormente no puede caminar. Llega al hospital y presenta un episodio de convulsión tónico-clónica generalizada de 2 minutos de duración. Entonces, cada palabrita yo tengo que hacerle su anamnesis. Estoy narrando en forma cronológica cómo fue apareciendo y cómo se fueron sumando los otros síntomas en forma cronológica y en forma narrativa. Esa es la forma del aprendizaje semiológico en San Agustín. Es narrativo y es cronológico. De los hechos antiguos a los hechos recientes. Eso no significa cronología. No podemos arrastrar al revés, es decir, viene hace 2 horas, pero hace una semana estuvo con fiebre, y hace 15 días tenía dolor de cabeza. No, tiene que ser en forma cronológica, por eso preguntamos por qué viene. Y no es motivo para escribir directamente, sino ir elaborando, estructurando y volviendo a hacer la anamnesis. Entonces, de acuerdo al comienzo súbito o agudo, puede ser prevascular. Si es subagudo de una semana, 15 días, puede ser un problema inflamatorio, una meningitis. Si van por los 3 meses, 2 meses, estamos hablando de una neoplasia. Y si es más tiempo, algo degenerativo. De repente, mi papá se olvida hace 6 meses que se olvida, últimamente está mirando cosas que no hay, y ayer no se ha desorientado, se ha salido a la calle y se ha perdido. Esto es algo degenerativo. O algo recurrente, la esclerosis múltiple, tiene un episodio, termina, se recupera, vuelve a empezar otro, y de esa manera avanza el paciente. Esto es un ejemplito de la temporalidad de las cosas que deben aprender. Un varón de 55 años con pérdida total de la agudeza visual en ojo izquierdo. ¿Qué me está diciendo? Compromiso de par craneal. ¿Qué par craneal? Segundo par craneal. Pero ¿cómo puede variar este segundo par? Miren ustedes. Apareció de repente y duró 1 minuto. ¿Qué puede ser eso? Puede ser una neuritis óptica. Bruscamente se instaló. Pero también el mismo síntoma dice, apareció a lo largo de 5 días y después mejoró a lo largo de 1 mes y medio. ¿Qué puede ser? Un proceso tumoral que esté afectando al nervio.
y progresó a lo largo de 3 meses. Podría ser un problema vascular, por ejemplo, una amaurosis fugaz, puede ser. Entonces, ustedes tienen que ver ahora cuál de ellos, con quién se correlaciona. A ver, si apareció de repente y duró un minuto, ¿qué puede ser eso? ¿Con cuál de ellos se correlacionaría? A ver, con el vascular, con la, por ejemplo, fugas, amaurosis fugas. Si apareció a lo largo de 5 días, después mejor a lo largo, puede ser una compresión, y progresó a lo largo de 3 meses, pues apareció a lo largo de 5 días, puede ser una inflamatoria, neuritis óptica, y progresó a lo largo de 3 meses puede ser una compresión tumoral. O sea, se da de acuerdo al tiempo la característica de la enfermedad, ¿ya? En este mismo librito de Fuller, que es de exploración en general, se propone primero los exámenes de las funciones vitales, como es natural, ¿no? Tenemos que empezar con ellos siempre. Entonces, terminando esta parte de lo que es la parte de neurología, de la focalidad neurológica, tenemos que aprender a realizar una exploración neurológica básica. Cuando ustedes hagan el capítulo de urgencias neurológicas que se va a llevar a cabo después de la 3ª semana o a partir de la 3ª semana de vuestro aprendizaje, el principal punto de inicio es paciente que viene por emergencia y ustedes tienen que hacerle una exploración neurológica básica, rápida, no una exploración neurológica extensa. Son distintos momentos. Una cosa es evaluar a un paciente en una emergencia, en trauma shock, otra cosa es evaluarlo en consultorio externo y otra cosa es evaluarlo pues en piso, donde está hospitalizado. Esta historia clínica tiene que ser variable, flexible, es decir, en piso pues tenemos 2 horas para hacer la historia clínica, mientras que en emergencia tenemos que ser rápidos para hacer la exploración neurológica básica, pero siempre va a estar sustentada en el pilar de la anamnesis y rápidamente el examen neurológico, ¿no? Y la semiología neurológica, básicamente, yo elaboré esta guía, se las voy a compartir, ya se las compartí. Lean esta guía, por favor, que yo elaboré para que puedan leerlo. Todo lo que hemos avanzado hasta aquí está escrito en esta guía, de cómo se elabora la anamnesis en neurología en nuestro medio, en nuestro hospital. Ahí van a ver ustedes todas las características, las variables de cómo debemos llevar a cabo esta resolución para que no se les haga un problema. Es bastante sencilla la guía, tiene pocas hojas. Léanlo y practiquen eso en su diario paciente. Esta historia clínica que hemos propuesto, esta es la historia clínica del Instituto de Ciencias Neurológicas de Lima. Es una historia estandarizada que tienen que tener todos. Desde hoy día, todos tienen que tener una copia de esto y tienen que llenarlo desde mañana con lapicito, con sus errores, con sus consultas al profesor, qué va en este numerito, qué va en este casillero, qué va en esto, y preguntando vamos a aprender a hacer la historia clínica neurológica. En este caso, esta es una historia clínica que yo presenté en una exposición en el Honorio Delgado. La parte de focalidad neurológica es para un congreso que va a haber en noviembre en Arequipa. Ustedes van a estar de repente participando ahí. Y la primera es la que yo expuse en el Honorio Delgado, la parte de lo que es semiología. Les he presentado, digamos, diferentes exposiciones, todas relacionadas con la historia clínica y la semiología neurológica. Esta parte es un caso clínico real de un paciente que tiene esas características y no se pone, cuando hay una exposición, el nombre del paciente, no se pone ni su DNI ni su dirección. Por obvias razones, podemos ser sujetos de una denuncia por utilizar datos que no están siendo autorizados por la persona. Un tema que debemos tocar. Normalmente, hoy en día, exige el alumno una autorización, o sea, es un consentimiento informado para que pueda ser explorado, pero nosotros no hacemos eso. Entonces, no hay que utilizar datos visibles, pues, con estas siglas nomás se resume ello. Igual ustedes también cuando presentan historias solamente ponen las siglas del paciente, solamente en el momento real, que es cuando hagan la historia clínica, cuando sean internos, ahí van a poner el nombre completo del paciente en la historia clínica real del paciente. Después, todos son siglas porque son copia, son para exponer, son para utilizar en medios académicos y no, si no tiene autorización, no se utiliza.
Vamos a hacer una práctica de este paciente, 9:20, ¿estamos bien? Perfecto. Vamos a hacer una práctica para todos. Este paciente tiene un tiempo de enfermedad de un día, es un paciente joven. Forma de inicio súbito, curso progresivo. Estas variables son interesantes. El tiempo de enfermedad es variable. Un paciente que tiene un ACV pues, puede tener minutos, horas. Un paciente que tiene una infección, días, 15 días, un tumor 3 meses, o un problema degenerativo hace 6 meses, tiene Parkinson diagnosticado. ¿Cómo empezó? Es vital preguntar cómo empezó. A lo largo de esta rotación, ustedes todos los días van a tener nuevo aprendizaje respecto al tiempo de enfermedad y a la forma de inicio. Todos los días, todos los pacientes tienen variabilidad en su forma de inicio y en su forma de presentación. Ahí vamos a aprender. El curso también. Pero en este caso específico, tenemos un paciente joven que tiene un día súbito, progresivo y cuyos síntomas principales son disminución de la fuerza y cefalea. No coloquen todos los síntomas de un paciente en los signos, sino solamente los más, como dice, principal, su nombre lo indica. El paciente tiene mareo, tiene náuseas, tiene hiporexia, tiene astenia y tiene disminución de la fuerza y tiene cefalea. Entonces, de esos síntomas, ¿cuál creen que es el más gravitante? El déficit motor. Por lo tanto, eso va a ir de cajón, pero los síntomas que lo acompañan no podemos colocarlos en esta parte. Tenemos que solamente considerar 2, máximo 3. Los demás los dejamos para la anamnesis en su narrativa. Empezamos el relato de la enfermedad. Siempre va a empezar así, jóvenes. Paciente refiere, mamá refiere, hijo refiere, policía refiere, bombero refiere. No hay familiares, el paciente está solo porque lo atropelló el carro, es inconsciente y toca hacer la historia clínica. Tú tienes que poner paciente, sin familiares, al momento de la elaboración de historia clínica. Se toma nota de historia clínica. Entonces, comillas, y empiezas la narrativa por el motivo del ingreso del paciente, sin alterar la información, copiando lo mismo, para que no vas a poner nuevas variables porque no te consta, porque el paciente no colabora, ha sido accidentado y está ahí. Y cierras comillas y terminas. Una vez que termines, ya no lo puedes borrar, porque ya está escrito entre comillas en la historia clínica oficial. Estoy hablando de la historia clínica oficial del hospital, cuando ya sean internos, pero cuando son alumnos todavía pueden llevarlo a su casa, pueden borrarlo, cosa que ya no pueden hacer en la historia clínica oficial. Si por A o por B viene el familiar, apareció al segundo día el familiar, dijo que no es de acá, es de Puerto Maldonado. ¿Qué hacen ustedes? Ponen nota ampliatoria de historia clínica al pie de lo que han estado evolucionando. Siendo las 10 de la mañana del día 23 de septiembre del 2025, se aproxima a su hija que llega de Puerto Maldonado, refiriendo que dice que el día que se desapareció y que 2 días lo estaban buscando y que no lo encontraban. ¿Te das cuenta? Entonces tú amplías. No puedes borrar, no puedes rayar. Si rayas algo, tienes que poner tu firma al costadito donde estás poniendo que estás rayando. ¿Por qué estás rayando? ¿Por qué lo has rayado? ¿Por qué lo has borrado? Porque el documento que están elaborando es un documento escrito de contexto médico-legal. No puede tener borrones ni enmendaduras. Tiene que ser un documento fiel copia de lo que tú estás haciendo cuando eres interno. Pero hoy en día estás haciendo una práctica, por lo tanto va a ser sujeto de revisión de tu tutor, donde te va a decir, esto no va aquí, esto no va allí, esto tienes que utilizar así, regresa a ver a tu paciente, este dato te falta, pues acá puedes borrar todavía, puedes poner así, pero en el momento de la verdad ya no. Entonces, procedemos al paciente aquí. Paciente sin antecedentes. El paciente refiere que hace un día, en la madrugada, mientras regresaba de Cusco, presentó dolor en miembro inferior a predominio de tobillo izquierdo, además de debilidad y disminución de fuerza en el hemicuerpo izquierdo. Ese dato de dolor de tobillo no es neurológico.
puede ser hasta una trombosis venosa, pero no es neurológico. Pero lo que lo acompaña sí es neurológico, la debilidad y disminución de la fuerza, y es de nuestra propiedad. Entonces, el primer requisito es que tú reconozcas la neurología, que digas, esto es neurológico, esto no es neurológico. Primero eso. ¿Y qué es neurológico? Sistema nervioso central, médula espinal y sistema nervioso periférico. Eso es neurología. Todo aquello que va a estar en correlación con lo que estamos explicando. A pesar de ello, se dirige a casa. Al día siguiente los síntomas aumentan en intensidad. Es decir, el paciente dice, empeoró todo al día siguiente. Agregándose disminución de la movilidad del brazo izquierdo. Entonces, de lo que estaba débil, ya no puede mover el miembro superior izquierdo y presenta dolor de cabeza en la región parietal derecha de tipo opresivo de 7/10. Por lo que en la tarde acude por emergencia de nuestro hospital, donde es evaluado, pasa a observación y posterior hospitalización. Entonces, esta anamnesis común tiene un contexto. Batería. Entonces, tiene un contexto. Wow, se está agotando mi batería. Acá, no va a alcanzar ahí. No alcanza, pues. No alcanza, acá. Mi batería, disculpen, chicos. Mi batería. Ya me decía poco, porque. Muévete tú. Ya. Muévete tú. Ya. Ya, ahora sí. Entonces, una vez que tienen elaborado esta anamnesis, ¿no? Vamos a proceder a buscar los datos importantes de la historia clínica. Tiempo de enfermedad, lo separamos para el diagnóstico nosológico. Para el diagnóstico nosológico yo requiero cuánto tiempo tiene el paciente y cómo ha sido la forma de inicio y qué antecedentes tiene. Esos 3 datos son para el diagnóstico nosológico. Espero estén anotando, porque esto van a dar en el teórico práctico. La forma de inicio me sirve para el diagnóstico nosológico y la disminución de la fuerza y la cefalea me sirve para ¿dónde? Para el diagnóstico sindromático. Dolor, disminución de la fuerza y del brazo y dolor de cabeza. Entonces comienzo a subrayar, entre comillas, las palabras clave. Dolor, debilidad y disminución de la fuerza, a predominio de brazo izquierdo y la cefalea. Lo demás que tenemos al costado es la semiología del síntoma. Estos datos que están marcados con amarillo me van a ser útiles para el diagnóstico sindromático y para relacionar lo que Charcot nos enseñó, la anatomía con la clínica. ¿Dónde está localizado ese dolor? ¿Dónde está localizado esa disminución de la fuerza? ¿Y dónde está localizado ese dolor de cabeza? Eso se llama neuroanatomía. Entonces, continúo. Este es el método neurológico. Tiene 4 columnas. Sindromático, topográfico, nosológico y etiológico. ¿Qué va en el sindromático? Síndrome doloroso del miembro inferior, síndrome deficitario motor. Es un síndrome deficitario motor de mi cuerpo izquierdo y un síndrome doloroso llamado cefalalgia. Entonces, la topografía, ¿cómo sería? ¿Dónde está la anatomía? ¿Cuál de estos 3 tiene focalidad neurológica? Hemos dicho que el dolor de cabeza no tiene focalidad, es difuso, por lo tanto no me ayuda mucho, pero no lo puedo excluir, está en la enfermedad, nada se excluye en la medicina, sino solamente tengo que saberlo ubicar en el lugar adecuado, en el lugar correcto. El síndrome deficitario del miembro inferior, que es el tobillo, tampoco entra en esta parte. Pero sí el síndrome deficitario motor de mi cuerpo izquierdo me traduce que hay una focalidad neurológica, que el paciente está focalizando y tiene una lesión en el hemisferio cerebral izquierdo, sustentado en la neuroanatomía de la vía piramidal. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo el diagnóstico topográfico, que es la corteza y subcorteza cerebral derecha. Las variables de tiempo de inicio, forma de inicio
antecedentes del paciente me dan la nosología. El paciente no tiene antecedentes, pero ha sido de forma brusca, eso es vascular. Entonces ponemos vascular. Y la etiología es un poco difícil de saber. Estaría adivinando. Medicina no es adivinar. La medicina no es adivinanza, la medicina es razonamiento. Es decir, yo con estos datos razono y digo, si es vascular, puede ser o un ACV isquémico o un ACV hemorrágico, que es así como se dividen los ACVs. Ese ACV, para que sea isquémico hemorrágico, no lo puedo averiguar y recién entra a tallar los exámenes complementarios, el apoyo al diagnóstico, que viene a ser las imágenes. Pero este ejercicio que he llegado hasta este momento es un ejercicio teórico. Yo no debo anotar esto en la historia clínica, esto debe ser anotado en una hojita aparte para yo tener el método clínico. Este método neurológico está en el capítulo único del libro de Víctor Adams y Ropers, que es el coquito de los neurólogos de estos americanos que son excelentes profesionales neurólogos. Y en la página 1 está el método neurológico, que es el que les estoy explicando con mucha tranquilidad y calma, para que no se hagan bolas, no se estén haciendo problemas. Esta es una práctica, y más la guía que yo he escrito y se los estoy compartiendo. Con esa guía ustedes pueden manejar mucho mejor estos conceptos como capítulo número 1, día número 1 del aprendizaje de la neurología a lo largo de esta rotación. Entonces, esto que hemos hecho es la práctica de una historia clínica. Y podemos practicar así N pacientes, como el que estamos viendo a continuación. Este ya es el taller de historia clínica. Es otro taller de las historias clínicas que les he compartido. Esta es otra historia clínica de lo que les he compartido para practicar en el taller de historias clínicas. Y estos son los 5 ejemplos que pongo a consideración de ustedes para que lo desarrollen. Ustedes tienen que desarrollar y me lo tienen que mandar vía WhatsApp o vía mi correo bfernandezm, sus respuestas con sus nombres, estos cuadritos que acá están en la práctica, 1, 2, 3 y 4. Yo les he demostrado cómo hacen y estos cuadritos ustedes me responden ahí. Sindromático, bla, 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 topográfico, bla, bla, etiológico, lo que tengan que poner. Eso se llama taller. Entonces, hemos hecho la clase inaugural más el taller, capítulo número 1. Esto me lo mandan a mi correo todos, por favor. Yo reviso y en base a lo que reviso, les modifico y doy más énfasis en los probables errores que voy a encontrar. De repente alguien dice, pucha, no sé qué déficit motor, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es focalidad? No, de verdad que no me entra esa cosa. Entonces yo me encargo de explicarle mediante estas clases que hacemos talleres, le digo esto significa esto, significa esto. Ah, chispas, qué fácil. Entonces la idea es no que cierren la puerta a su conocimiento, sino que la abran la puerta, que tengan una apertura, digan, neurología debe ser papaya para mí, facilito, yo lo voy a hacer facilito. Entonces tienen que hacerlo así, tiene que haber apertura, porque si no hay apertura, pues por más que sea facilito, no va a haber aprendizaje. Entonces tienen que tener apertura, decir, a mí me gusta neurología, es un curso bonito, vamos a razonar, vamos a pensar. Me hacen esta práctica todos y me lo envían. Esta es la segunda parte, que viene a ser el desarrollo de la historia clínica neurológica. Entonces, acá tenemos una serie de datos que ustedes van a hacer. Entonces, estamos dejando, hasta aquí vamos a llegar, hasta esta parte vamos a llegar en neurología. Ya hemos pasado 1 hora, es suficiente. Corteza motora, neurona motora superior, neurona motora inferior. Esta clase hacen conmigo el día miércoles. Pero acá no queda. Ya terminamos la clase, pero más o menos les voy a decir el panorama de lo que vamos a pasar en la siguiente práctica. Vamos a aprender lo que es fuerza muscular, vamos a aprender qué cosa es Babinski, vamos a aprender signos paralelos a Babinski, cómo se evalúa la fuerza, la motilidad, cómo evaluamos el 5/5, cómo se hace,
Ahí tienen ustedes los ejemplos de fotografías de paciente realizado. Vamos a continuar. Vamos a hacer reflejos osteotendinosos, el hombrecito con su escala, cómo se percute, dónde se percute. Eso vamos a hacer el día miércoles en la clase teórica. Ahí vamos a hacer todo este segmento de lo que es la historia clínica en la clase que nos toca hacer motor. Cómo se hacen los diferentes reflejos abdominocutáneos, los reflejos patológicos, el trofismo, y ahí va a terminar nuestra clase de motor. Ahí estoy pasando las diferentes fotos. Esto lo hacíamos en la clase, no había el Babinski que tenía nuestro paciente. Los signos que existen complementarios, los sucedáneos, la maniobra de Jędrásik, jalen la mano a ver así como está haciendo el paciente, y anoten en su cuadernito, se llama la Jędrásik, para que mejore los reflejos, y cuando practiquen en un paciente van a darse cuenta cómo mejora con esta maniobra. Y los pacientes que tienen una falsa focalización neurológica. Hasta ahí todo es motor. Aquí empieza sensibilidad que hacen con la doctora Astete. Entonces, ahí tienen que llenar este cuadradito y tienen que saber qué cosa es la sensibilidad superficial y profunda, cómo es la batiestesia, la palestesia, la varestesia, varognosia, y si tiene o no tiene nivel sensitivo tu paciente. Finalmente concluye si tiene una lesión. El equilibrio y coordinación hacen con el doctor Flor, lo que es fosa posterior. Ahí van a hacer el equilibrio estático, el equilibrio dinámico, van a hacer el famoso romber en la parte estática. Tienen que saber qué es el romber, qué significa romber, qué cosa es la marcha en tandem, y la coordinación segmentaria, índice, nariz, talón, rodilla, y las famosas maniobras de las marionetas o las 10 de adococinesia, ¿no?, que tiene nuestro paciente. Si concluimos que está normal, decimos conservado en amarillito. Ahí tienen la maniobra de Romber, ¿no? Simple y sensibilizado, con un pie adelante, y las características de su hallazgo. Ahí tienen ustedes la prueba de prensión del vaso, ¿no? Signos meningios. Eso hacen en el capítulo de meningitis, los signos meningios, la rigidez de nuca, Brusinski, Kerning, y las diferentes, la risa sardónica, la posición en gatillo de fusil, en los diferentes movimientos anormales hacemos en el capítulo de ganglios basales. Tienen que estudiar para ganglios basales, hacen con Octavio Camargo el día viernes. Este viernes ahí tienen que leer Parkinson, tienen que leer núcleos de la base, vía directa e indirecta, para desarrollar las respuestas en la historia clínica, como es la marcha, el temblor. Ahí aprendan esta palabra, fenomenología del movimiento. Ustedes tienen que describir. Me explico. La historia clínica es narrativa cronológica y el examen físico es descriptivo. Describan lo que ustedes observan. Describan. Tiene temblor, tiene movimientos sin dirección, es repetido, es rápido, camina encorvado, marcha a paso corto, la voz tiene monótona, el lenguaje es lento, de bajo tono. Entonces, toda esa descripción se tiene que escribir, y el mejor ejemplo es en la enfermedad de Parkinson, que lo van a hacer con la doctora, y el sistema autonómico y los pares craneales que hacen con el doctor Flor también. Tienen que saber los pares craneales hasta llegar al fondo de ojo. Entonces, tienen que revisar los pares y conocer las diferentes características, lo que son las vergencias, cuando son monoculares, lo que son las tropías, cuando también son binoculares, la visión del test de Ishihara, la visión de colores, las ducciones, las aducciones, abducciones, las versiones. Entonces, todo esto van a hacer con el doctor Flor y van a colocar ustedes en su historia clínica estas características, finalmente el fondo de ojo, con sus diferentes hallazgos. Y concluimos como segunda parte el diagnóstico ya final del paciente. Llegamos a la conclusión de que es un ACV isquémico mediante la tomografía, y el siguiente se llama plan de trabajo. Plan de trabajo es lo que ustedes van a hacer, ¿qué van a pedir? ¿Qué le van a
solicitar, qué exámenes auxiliares van a pedir, cómo van a estudiar al paciente. Ahí viene la parte del armazón de la historia clínica. Eso también tenemos que hacer. Entonces, chicos, hemos dado un paseíto de dron o de águila a la historia clínica neurológica. Les he pintado la cancha, cómo es, cómo va a ser el curso, qué características tiene. Y si hubiera preguntas de ustedes, porque acabamos de terminar esta parte del día de hoy. Adelante, chicos, vamos. Hemos terminado la práctica. Vamos.